En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber para lograr cantar notas altas, agudos, con potencia y sin esfuerzo. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis y me harías muy feliz si te sumás a esta comunidad donde te voy a ayudar a aprender a cantar. Apreta el botón rojo y también la campanita para enterarte enseguida cuando yo suba un nuevo video para vos. Lo primero y fundamental para que puedas cantar notas altas es tener una buena técnica respiratoria. El aire es el primer paso en el proceso fonatorio porque sin aire no hay sonido. La técnica que yo te recomiendo que incorpores es la costodiafragmática. Abajo en la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar el video donde la explico de forma sencilla y también te dejo ejercicios para que aprendas a administrar el aire al cantar. Yo sé que a la mayoría de ustedes les da pereza hacerlos porque a mí también me pasó, pero si realmente querés cantar notas altas, son imprescindibles en tu rutina de entrenamiento. En segundo lugar, y también importantísimo, necesitas aprender a usar tu voz mixta. Este registro te va a permitir unir tu voz de pecho con tu voz de cabeza, es decir, tus graves con tus agudos, y de esta forma vas a lograr un rango vocal parejo, sin quiebres, sin gallos. Si no tenés idea qué es la voz de pecho, la voz de cabeza y la voz mixta, ahora te las voy a explicar rápidamente y después te recomiendo que mires los videos que te dejo acá abajo en la descripción y también en el primer comentario, donde te cuento más detalles sobre cada uno de estos registros. Básicamente, la voz de pecho es la voz que usamos la mayoría de las personas para hablar. Hola, hola, hola. La voz de cabeza es la voz que nos sale a algunas personas cuando nos dan una buena noticia. ¡Woo! La voz mixta es una mezcla entre tu voz de pecho y tu voz de cabeza. Es decir, tiene que sonar parecida a tu voz de pecho, pero vos la vas a hacer con el mecanismo laríngeo de la voz de cabeza. Yo sé que la voz mixta es complicada de entender, por eso te hice un video aparte donde te la explico en detalle, con ejemplos, imágenes, y también vas a encontrar en mi canal muchas vocalizaciones para fortalecer este registro. Acordate que te las dejo acá abajo en la descripción y también en el primer comentario. Entonces dijimos que es muy importante unir tu voz de pecho con tu voz de cabeza, es decir, tus graves con tus agudos, para lograr una voz sin quiebres. Un ejercicio muy efectivo para esto es hacer glissandos, es decir, deslizamientos ascendentes y descendentes con tu voz. Primero te recomiendo que los hagas con M sin empujar cuando salgas de tu zona de comodidad. No hagas esto. Aliviana tu voz cuando subas, hacelo así. También te recomiendo que pruebes al revés, del agudo al grave, de esta forma. También podés hacer este ejercicio con una U. Tanto si lo haces con la M como con la U, es importante que tu laringe esté relajada. Para que esto pase, te recomiendo que hagas algo tan sencillo como bostezar. Mirá, te muestro. Haciendo esto vas a estar mucho más cómodo en los agudos y no vas a sentir tu garganta apretada. Y todo esto, por supuesto, después lo vas a aplicar en tus canciones. Otro ejercicio espectacular para unir tus graves con tus agudos es el trino de labios. Vas a hacer lo mismo que hiciste con la M y con la U, es decir, deslizamientos ascendentes y descendentes. Primero vas a empezar del grave y te vas a ir hacia el agudo y después al revés, del agudo al grave. Acá también vas a incorporar la técnica del bostezo. Yo sé que es raro bostezar con la boca cerrada, por eso primero trata de encontrar la sensación del bostezo en una sola nota que te quede cómoda, así. Y después trata de mantener esa sensación deslizándote hacia los agudos. Te aseguro que tanto la técnica del bostezo como la del trino de labios te van a ayudar a conseguir esas notas altas tan deseadas. Solo te pido que tengas paciencia y que practiques todos los días porque después te vas a sentir muy feliz con los resultados. En la descripción y también en el primer comentario te voy a dejar otros ejercicios para que practiques el trino de labios. Te recomiendo que los hagas no solamente para ampliar tu rango vocal, sino también antes de cantar como un calentamiento y cuando sientas tu voz cansada. Es uno de los ejercicios más completos para aprender a cantar, para relajar tu laringe y para evitar tensiones.
Esto es muy importante para cantar notas altas, que no tenses tus músculos faciales, tu cuello, tus hombros. Por eso es fundamental que te mires a un espejo cuando haces los ejercicios. Si los haces parado, mucho mejor, con las piernas un poco abiertas y las rodillas algo flexionadas. Y también te conviene practicar las notas altas bajando levemente el mentón para evitar tensiones en tu cuello. Al hacer los ejercicios, no deberías sentir dolor si seguís bien mis indicaciones. Si al hacerlos sentís algún tipo de molestia, frená y chequea qué podés estar haciendo mal. Y acordate que siempre podés contar conmigo, me podés dejar tu consulta acá abajo en los comentarios. Otra cosa importantísima para cantar notas altas con potencia y sin esfuerzo es aprovechar tus resonadores, que amplifican el sonido que producen tus cuerdas vocales. Abrí tu boca en vertical bajando la mandíbula para obtener resonancia oral, y también te recomiendo que incorpores la técnica del twang, que además de volumen le va a dar brillo a tu voz. Para esto, un ejercicio muy efectivo y también gracioso es imitar el llanto de un bebé o a un gato. Las chicas pueden empezar de un Do5 como hice yo recién, y si a los chicos les queda demasiado agudo pueden empezar de un La4. Van a ir bajando de a poco y siempre poniendo todo el volumen que les sea posible. Si no tenés piano, no te preocupes. Abajo en la descripción te dejo una aplicación gratuita que te dice el nombre de las notas y también el número de octava. Tanto al cantar con gua como con miau, acordate al final de bajar la mandíbula para que tu voz se proyecte mejor. Muy bien, ahora hagamos un repaso de todo lo que necesitas para cantar notas altas con potencia y sin forzar tu garganta. Tener una buena técnica respiratoria. Manejar la voz mixta. Para esto te va a servir practicar los glisandos y también el trino de labios. Usar la técnica del bostezo, buscar una apertura vertical de la boca e incorporar la técnica del twang. Acordate que en la descripción y también en el primer comentario te dejo videos sobre cada uno de estos temas. Si tenés ganas, contame en los comentarios desde qué lugar me ves y qué otro video te gustaría ver acá en mi canal. Y si te gusta el contenido que comparto, sumate a esta comunidad, apretá el botón rojo y también la campanita, así te llega enseguida la notificación cuando yo comparta un nuevo video para vos. Acordate, cantar bien es posible. ¡Ánimo! Te mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. ¡Chao!